Bienvenidos a una lección sobre el teorema de Tales. El teorema de Tales dice, si el segmento AK es un diámetro, y B es un punto en el círculo del diámetro, entonces el ángulo en B es un ángulo recto. Mirando el diagrama de la derecha, observe cómo AK es el diámetro del círculo. El punto B es un punto del círculo, donde el ángulo B tiene lados que pasan a través de los puntos finales del diámetro. Y por lo tanto el ángulo B es un ángulo recto. El teorema de Tales es un caso especial del teorema de ángulo inscrito. El teorema del ángulo inscrito establece que un ángulo θ inscrito en un círculo es la mitad del ángulo central 2θ que subtiende el mismo arco en el círculo. Por lo tanto, el ángulo no cambia a medida que su vértice se mueve a diferentes posiciones en el círculo. Así que mirando el diagrama de la derecha, el ángulo central es el ángulo 2θ. Los ángulos inscritos son θ aquí y aquí. Y observe cómo los tres ángulos subtienden el mismo arco, este arco aquí y por lo tanto el ángulo inscrito es la mitad de la medida del ángulo central. Así que para el teorema de Tales, el ángulo central en este diagrama es el ángulo AOC, que es un ángulo recto o un ángulo que mide 180 grados. Y por lo tanto el ángulo B es la mitad de 180 grados, o 90 grados. Antes de echar un vistazo a una prueba, echemos un vistazo a una animación. Para esta animación, observe el segmento PQ es el diámetro y el ángulo R, o el ángulo PQR, es el ángulo inscrito. Observe cómo los lados del ángulo R pasan a través de los puntos finales del diámetro. Mientras muevo el punto R en el círculo, observe cómo el ángulo R permanece 90 grados. Este es el teorema de Tales. Observe cómo movemos el diámetro, siempre y cuando los lados de los ángulos aún pasan a través de los puntos finales. Una vez más, el tobillo medirá 90 grados. Y ahora echemos un vistazo a una prueba del teorema de Tales. Para la prueba usaremos el hecho de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, y que los ángulos de base de un triángulo isósceles son iguales. Para la prueba que se nos proporciona que AK es un diámetro de un círculo, y un ángulo B es un ángulo inscrito con los lados que pasan a través de los endpoints del diámetro como que se muestra aquí a la derecha. Desde segmentos OA, obvio son todos congruentes porque noten como todos los radios del círculo, triángulo OVA y triángulo los OB son triángulos isósceles. Así que el triángulo OVA es este triángulo isósceles obtuso. Y el triángulo OB que es el agudo el triángulo isósceles aquí. Y por la igualdad de los ángulos de base de un triángulo isósceles, ángulo OB que es congruente con el ángulo OB, y el ángulo OVA es congruente con el ángulo OAB. Así que el ángulo OB y el ángulo OB son los ángulos de base del triángulo isósceles agudo, o verde, y el ángulo OVA y el ángulo OAB son los ángulos de base del triángulo isósceles obtuso, o triángulo isósceles azul. A continuación, vamos a dejar alfa igual ángulo OAB, y por lo tanto tenemos los ángulos de base de los isósceles obtusos triángulo, ambos alfa, y S beta igual ángulo OC. Y por lo tanto la base ángulos de la aguda, o verde isósceles triángulo son beta. A partir de aquí, los tres internos ángulos de triángulo ABC, el gran triángulo, son alfa, alfa más beta y beta. Y sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Y por lo tanto tenemos alfa más la suma de alfa y beta más beta equivale a 180 grados. Combinando términos similares, tienen 2 alfa más 2 beta es igual a 180 grados. Al tener en cuenta 2, tenemos 2 veces una cantidad alfa más beta equivale a 180 grados. Dividiendo ambos lados por 2, tienen alfa más beta es igual a 90 grados y aviso, alfa más beta es el ángulo B, o más específicamente, ángulo ABC. Y por lo tanto tenemos nuestra prueba de que la medida del ángulo ABC es igual a 90 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.